Regresamos y como ya es costumbre, usted ya lo sabe, tenemos la oportunidad de platicar con el director ejecutivo de Grupo Lister, el químico Sergio Salazar, a quien saludo con mucho gusto. Químico, ¿cómo está? Muy buen día. Bien, buenos días, Paco. Gracias por recibirme aquí en tu foro. Al contrario, gracias a usted por estar con nosotros. Químico, hoy vamos a parar a platicar sobre un instrumento, un aparato que forma parte del equipo que tiene Grupo Lister y que se llama Malditoff. Sí. ¿Qué es este aparato? Exacto, mira. Este instrumento lo tenemos nosotros ubicado en nuestro departamento de bacteriología. Okay. Es un instrumento que sirve para identificar a las bacterias, que digamos que lo hace de un modo que es con una alta capacidad de diferenciación, ¿sí? Bien. Y ahorita voy a explicar un poquito por qué, ¿no? Básicamente, nosotros tenemos otro instrumento que también hace identificación bacteriana, que digamos hace una identificación automatizada y con una muy buena resolución, por supuesto, que está basado en bioquímica, ¿sí? Este instrumento que está basado en bioquímica hace un buen número de reacciones bioquímicas y en base a las características bioquímicas del microorganismo, el instrumento nos puede de ahí darnos una identidad, ¿sí? Es decir, decirnos de qué bacteria se trata. Bueno, lo mismo hace el Malditoff, pero a diferencia de el que se basa en pruebas bioquímicas, que habitualmente hace unas 2, 3 docenas de pruebas bioquímicas, este instrumento tiene la capacidad de analizar simultáneamente alrededor de 5,000 proteínas diferentes. Entonces, esto por supuesto le confiere una ventaja muy importante porque la resolución que el instrumento tiene en ese sentido, pues es mucho mayor, ¿no? Claro. Entonces, digamos que lo único mejor que utilizar Malditoff es, pues básicamente hacer una secuenciación de la bacteria, o sea, del genoma de la bacteria, ¿no? Entonces nosotros... Y ganando, imagino, que tiempo para poder encontrar... mucho tiempo, porque mira, hacer la prueba bioquímica requiere, cuando uno hace las pruebas bioquímicas, lo que hace es, básicamente tenemos unas tarjetitas en donde nosotros inoculamos la bacteria que queremos identificar. Ahí la vamos poniendo en diferentes pocillos. En cada uno de estos pocillos se va a llevar a cabo, digamos, la determinación bioquímica para ver si la bacteria tiene la capacidad de transformar o no cierto sustrato, ¿sí? Pero para que esto ocurra hay que dejar pasar horas, típicamente alrededor de 24 horas, alrededor de un día. Esto quiere decir que una vez que nosotros tenemos la bacteria que nos interesa identificar, todavía vamos a tardarnos 24 horas más en saber de qué se trata, porque tenemos que dejar pasar ese tiempo para que las reacciones se lleven a cabo en las tarjetitas. ¿Qué diferencia tenemos con este instrumento? Este instrumento, una vez que nosotros ya tenemos la bacteria que queremos identificar, lo único que tenemos que hacer es hacer un extendido de esta en una laminilla especial, colocarle un reactivo que realmente es una matriz que fija, digamos, esta bacteria a la laminilla, cristaliza, y una vez que cristaliza, y esto ocurre en cuestión de segundos, ¿verdad? Una vez que cristaliza, nosotros podemos introducir esta laminilla al instrumento. Dentro del instrumento hay condiciones muy especiales en el Malditoff, ¿verdad? Una de ellas es un vacío. Hay un vacío extremo y luego hay un cuadrupolo, hay 4 magnetos muy poderosos que están en el interior del instrumento que generan un campo magnético que lo que va a hacer es lo siguiente. Fíjate que hay un rayo láser que va a ser disparado justo a la laminilla. Una vez que el rayo láser incide en la laminilla y se calienta, esta matriz, ¿verdad?, que es un reactivo, esta matriz ioniza, ya está cristalizado y hace que se ionicen todas las proteínas que están en la muestra. Entonces, estas proteínas, una vez que ionizan, adquieren una carga eléctrica. Y como ahí hay un cuadrupolo y un campo magnético muy poderoso, esto lo que hace es que son proyectadas todas estas proteínas hacia un detector que está en la parte superior del equipo, pero son disparadas hacia el proyector, golpean al detector, y una vez que lo golpean, este instrumento puede medir 2 cosas. Mide tanto la masa de la partícula que acaba de golpear el detector como la carga eléctrica que tiene. Y en base a esta información, vuelve a armar de qué proteína se trata y la compara contra una base de datos que contiene alrededor de 2,000 diferentes bacterias. Y en base a este perfil de alrededor de 5,000 proteínas y contrastado contra esta base de datos de alrededor de 2,000 diferentes bacterias, pues entonces nosotros tenemos una muy alta resolución, una alta capacidad para identificar con mucha precisión ¿de qué se trata? De qué bacteria se trata, ¿verdad? ¿Esto se puede traducir en la implementación
rápida de un tratamiento ante infecciones que pueden terminar en la muerte de una persona. Fíjate que sí, o sea, al final del día, claro, a este nivel se pueden iniciar tratamientos empíricos ya sabiendo o conociendo Claro. la identidad. Seguimos teniendo la limitante que para hacer un antibiograma también se trabajan tarjetas y se siguen utilizando justo un principio que es muy similar a lo que te acabo de decir para la bioquímica, que es se inocula la colonia, ¿verdad?, bacteriana que nos interesa, en una serie de pocillos que en este caso tienen una concentración distinta, diluida, se hacen diluciones seriadas o ya vienen más bien diluciones seriadas de distintos antibióticos en la tarjeta, dependiendo de las características de la bacteria. Hay diferentes tarjetas y diferentes antibióticos a los que se exponen. Y esto igual hay que dejar pasar 24 horas para tener un resultado, o alrededor de 24 horas para tener un resultado, en donde nos vamos a dar una idea a qué antibiótico es resistente o es sensible esta bacteria en particular. Claro. Y el instrumento se encarga de hacer un cálculo, ¿verdad?, en donde nosotros reportamos en el resultado laboratorio también, por supuesto, cuál es la concentración mínima inhibitoria, ¿verdad?, el MIC, que se le llama por siglas en inglés, y que básicamente al médico le sirve como guía para saber en un momento dado qué dosis es posible darle a un paciente, ¿verdad? Bien. Químico, bueno, por demás interesante tema y además importante saberlo y que el auditor lo conozca, que ese equipo se encuentra en Grupo Lister y a la disposición, por supuesto, de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Químico, por habernos Paco, acompañado. casi no hay de estos en el país, también quiero agregar eso. Dato importante, en el país. Muy importante en el país, casi no hay. Muy bien, así es que seguimos platicando la siguiente semana, yo creo, de este tema y otros más. Claro que sí. Interesante, momento de agradecer y despedirnos de quienes nos han sintonizado a través del sistema Sky. Continuamos con una hora más aquí en N+.